Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me pueden Buenas escuchar? noches. ¿Sí me pueden escuchar? Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Sí. Sí, chévere. Gracias. Demos un par de minutitos hasta que el resto se conecte y comenzamos, señores. Bueno, en cuestión de tiempo vamos a comenzar. Bueno, damas y caballeros, buenas noches. Vamos a comenzar con la primera clase que corresponde, el primer tema que corresponde a esta unidad 1, que tiene que ver con los lineamientos generales del sistema financiero. En primer lugar, lo que vamos a enfocarnos es en qué es el dinero, ¿no? Antes de entrar en la revisión temática, porque esto nos va a tomar durante toda esta semana discutir este tema, voy a la plataforma para que ustedes puedan ver el material que ya desde hoy día deben de comenzar a revisar, porque ya hay una acción puntual que les estoy pidiendo para que la desarrollen hasta el mediodía de mañana. Bueno, van a encontrar lo que ya vimos la semana anterior, lo que es la introducción, un artículo relacionado con toma de decisiones, y lo que ya corresponde a al día de hoy, que tiene que ver con el dinero. ¿Sí me pueden escuchar? Hola. Sí, ingeniero. Sí, disculpen. Es que acá salió un mensaje como que estaba inestable en internet. Bueno, entonces, entrando aquí ya en el tema del dinero, ustedes van a encontrar las primeras dos diapositivas que tienen que ver con el dinero. Y de esas vamos a revisar y vamos a hablar hoy. Y aparte de esto, más adelante ustedes van a ver también, luego de estas dos diapositivas que tienen que ver con la temática de dinero que vamos a revisar hoy, mañana y el miércoles, tienen ustedes aquí artículos. Estos artículos todavía no los toquen, no, si quieren pueden irlos revisando, van ganando tiempo, pero todos están relacionados con el tema de dinero. Van a ver, creo que hay como 7 artículos u 8 artículos que están relacionados con el tema de dinero, y luego de eso ustedes van a encontrar lo que son los videos. Parto desde aquí. Este de aquí, que es el primer video que les voy a pedir que lo revisen el día de hoy, que se llama Nuestros orígenes del dinero, y sobre el cual en un grupo de 5, me parece que creo que es la orden que coloqué en para el taller de hoy, ustedes van a revisar y van a contestar ciertas preguntas con relación a este video. Entonces, el primero tiene que ver con nuestros orígenes del dinero. Y luego de eso hay otros videos también que yo los considero importantes y que ustedes van a utilizar el tiempo de trabajo asincrónico para justamente poderlos revisar y hacer el informe correspondiente a cada uno de ellos. Hay uno, en este caso el que sigue, que tiene que ver con explicar cómo el dinero dejó de tener valor. Está igualmente relacionado y cómo ya pasamos al mundo de las cripto. Luego de eso también hay otro que dice el poder, dinero y la felicidad, y vemos cómo hay esa asociación entre emociones y uso del dinero. Luego de eso tienen otro video adicional que tiene que ver con el gran flujo del dinero, que son también documentales que cuentan sobre
cómo ha ido evolucionando el dinero. Y uno final que ya está más relacionado con tiempos actuales, que tiene que ver con el mundo sin billetes ni monedas, ¿sí? Entonces, cada uno de esos artículos yo voy a asignar poco a poco la revisión. Generalmente esto va a ser como parte del trabajo asincrónico. Y luego de que terminemos la charla de presentación del tema de mi parte, ustedes formarán los grupos y con esos grupos trabajarán y deberán subir el trabajo asignado, ¿no? Indistintamente de que yo les mande, por ejemplo, hasta el día de mañana el trabajo de revisar el video, lo interesante es que se sienten a ver ustedes o se tomen el tiempo para poder revisar cada uno de estos videos, porque todos aportan cuestiones importantes. Cuestiones, por ejemplo, sobre la historia del dinero, cuestiones relacionadas con política monetaria, cuestiones relacionadas con cómo se está migrando a este nuevo concepto de las monedas digitales y las criptomonedas, y el hecho de que inclusive la perspectiva de poder ver una nueva moneda que tiene que ver con la información en sí que generamos cada uno de nosotros a través de la web. Bueno, entonces son muy variados y les pido es que indistintamente de cumplir con el trabajo que se les pide, se tomen el tiempo correspondiente para revisar cada uno de los videos y sacar las principales anotaciones. De estos videos salen preguntas también de su examen, así que es importante que los revisen y los revisen de manera consciente para que puedan ir tomando los principales conceptos que pueden identificar en ellos, ¿no? Entonces, con esto lo que les presento es la primera parte que va a corresponder al trabajo de esta semana, que como les digo, tiene que ver con el tema de dinero. Tan pronto yo ya les asigne el día miércoles, vamos a dejar ya el tema de los videos y nos vamos a enfocar en estos artículos, que son artículos que están relacionados con, igualmente con el tema del dinero. Hay artículos muy interesantes y he tratado de traer artículos que les permitan a ustedes tener una concepción del dinero, no como algo frío, sencillo y sin mayor importancia, sino algo tan importante que inclusive el ser humano lo relaciona con emociones. Eh, Hay otros que tienen que ver con el significado social que le damos los seres humanos al dinero. Hay otros autores también que presentan el tema de la complejidad del dinero, y así otros artículos que ustedes van a ver y que nos van a dar una mejor perspectiva de todo esto. Con relación a estos artículos, también en su momento, les voy a asignar, ustedes van a elegir estos artículos, e igualmente los grupos van a trabajar sobre cada uno de los artículos y van a preparar una presentación de estos artículos, tomando los principales temas relacionados al artículo. Entonces, al final de esta primera parte de la unidad, nosotros tendremos completamente afianzado el concepto de dinero, y más que nada lo que me interesa a mí es que finalmente ustedes se convenzan de que el dinero no es algo frío, ni es simplemente cuestiones de blanco y negro, sino que existen tonalidades al momento de entender su uso, entender por qué lo deseamos tanto los seres humanos, por qué lo relacionamos, por qué está relacionado con nuestra cultura, por qué lo relacionamos con los sentimientos, ¿ya? Y ustedes van a tener quizás una perspectiva más holística, más completa de lo que es el dinero, ¿no? Entonces, esto es una breve explicación de lo que ustedes tienen. Repito, nos vamos a enfocar primero hoy día, en la primera hora, ustedes van a tener su trabajo sobre uno de los videos, van a hacer su trabajo, y luego, en lo que va de la semana, les voy a seguir asignando temas de trabajo. Bueno, entrando rapidito a ya pasar a asistencia, por favor, así que me permiten un momentito para poder tomar la asistencia del curso. Solo déjenme bloquear ya la sesión para que nadie más nos interrumpa en el proceso. Muy bien. Entonces vamos al tema de la asistencia rapidito.
Muy bien, ustedes son de octavo, ¿verdad? Octavo, ingeniería comercial. ¿Me corrigen si me equivoco? ¿Sí? Banca y mercado, ¿de acuerdo? Alvarado. Álvarez. Presente, Alvarado. Alvarado presente. Muy bien. Álvarez. Álvarez Muñiz. Buenas noches, presente. Buenas noches. Antepara. Presente, buenas noches. Buenas noches. Anzules. Buenas noches, presente. Buenas noches, chicos, tranquilos. Yo sé que son chicos educados, solamente digan presente, para ir un poquito más rápido. Anzules sí estaba, ¿no? Anzules sí estaba. Anzules, Presente. sí, ya, muchas gracias, Anzul. Aveiga, Presente. Ceballos, Presente. Chacha, Presente. Chávez, Presente, Chávez, presente. Espinosa, Presente. Fonseca, Presente, Fonseca. García, Presente. Jiménez, Jiménez Calderón, Jiménez Flores, Presente. Flores, Jiménez Flores, Sí, presente. Lobor Sánchez, Presente. López Villasagua, Presente. López, Mendoza, Presente. Miñaca, Presente. Miñán, Presente. Molineros, Molineros, Monje, Morales, Presente. Muñoz, Muñoz, Ortega, Presente. Peralta, Presente. Pin, Presente. Polanco, Presente. Polanco sí está, ¿no? Rivera, Presente. Rivera, Rodríguez, Rodríguez, Sánchez Aguilar, Sánchez Aguilar, Sánchez Ladines, Presente. Vega, Venga, presente. Vega Arguello, perdón, Ángelo, Belis, Presente. Vera, Presente, buenas noches. buenas noches, Vergara, Ingeniero Vergara escribió porque dice que no le funciona el micrófono. ya, ¿está aquí en el aula Vergara? Sí, escribió ahí en el chat. Ya le reviso. Ok. Gracias. Y Zavala. Presente. Listo. Muy bien. ¿Alguien se me queda fuera del listado? ¿Nadie? Muy bien. Creo que los que están tienen asistencia. Registramos esto y queda listo. Muy bien, chicos. A ver, vamos con lo que ya corresponde al material del día de hoy, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es poder revisar lo que es el dinero. Voy al primer grupo de diapositivas para poder avanzar con esto. Internet. Listo, entonces vamos a revisar conceptos relacionados con el dinero, ¿no? Bueno, a ver, voy a enfocarme en una más directa, que resume más lo que está acá. Vamos a ir a la segunda mejor. La segunda diapositiva.
Muy bien, entonces vamos a ir a la segunda diapositiva que ustedes tienen acá. Se nos abre. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, el compañero Antepara se le fue el internet y está intentando ingresar, pero no puede. Dame un ratito y ya lo atiendo antes para. Listo, gracias. Ahora parece que sí. Muy bien. A ver, déjenme darle paso un ratito a Antepara. Deje que vuelva a entrar porque no ha entrado Antepara. Bueno, hasta eso. Listo, entonces vamos a revisar lo que corresponde al dinero, ¿no? Vamos a tratar de definir qué es el dinero. Si a mí me preguntan o me piden una definición puntual de lo que es dinero, la definición más sencilla, más elemental, más básica que yo considero que puede haber del dinero, es aquella que expresa que el dinero no es otra cosa sino que un medio de pago, algo que me sirve a mí para pagar y que es generalmente aceptado dentro de la sociedad. Si a ustedes le preguntan qué es dinero, qué se concibe como dinero, creo que esa es la definición más sencilla que ustedes pueden tener. Repito el concepto, es un medio de pago en cristiano, es algo que me sirve a mí para pagar y que eso que me sirve a mí para pagar es generalmente aceptado. Esa es la definición más sencilla que ustedes pueden tener de dinero. En función de eso, veamos qué cosas están alrededor de este concepto de dinero, ¿no? Una pregunta que podría surgirme a mí es, ¿siempre existió el dinero? ¿Hubieron fases previas antes de tener este invento humano? Antes de que apareciera el dinero, ¿hubo algo previo? Y la respuesta es sí. Si ustedes en sus escuelas o colegios en algún momento tienen que haber de una u otra manera haber estudiado sobre este gran invento del ser humano, el dinero, y antes de eso les pueden haber enseñado a ustedes lo que era el trueque, ¿no? Por eso es que, como dice aquí en la diapositiva, sociedades primitivas antes del dinero, las transacciones que realizaban ellas se hacían mediante el trueque. Y el trueque era básicamente un intercambio, ¿no? Eso implica el trueque. Es decir, antes de la aparición del dinero hubo esta fase previa, que era el trueque, que simplemente lo que implicaba era el intercambio de mercaderías entre quienes necesitaban algo. Entonces, si yo necesitaba, por ejemplo, un pedazo de carne, lo intercambiaba con algo que otro deseaba. Pero si esto existía antes del dinero, la pregunta es, ¿por qué aparece entonces el dinero? ¿Era bueno el trueque? ¿Era malo el trueque? ¿Habían problemas? ¿Qué problemas se podían haber presentado? Entonces,
¿Por qué aparece el dinero? Porque el trueque es costoso en términos de tiempo y esfuerzo de encontrar a la persona, perdón un momento, de encontrar a la persona que quiere intercambiar justo lo contrario que nosotros, ¿no? ¿Cuál es el primer problema que presenta el trueque? Es que si, por ejemplo, yo quería un pedazo de carne, tenía que buscar o coincidir con otra persona que tuviera esa carne y de repente quisiera algo que yo tuviera. Por ejemplo, si yo hacía zapatos y quería carne, tendría que buscar una persona que quisiera zapatos y que tuviera la carne para poder intercambiar, ¿no? Y eso generaba o eso implicaba un proceso costoso en términos de tiempo, porque las personas tenían que ir buscando esas coincidencias para poder hacer ese intercambio. Entonces, dicho en otras palabras, el problema inmediato en una economía del trueque es que se requiere encontrar personas que requieran lo que nosotros tenemos. Eso es un gran problema. Y además de que eso generaba un gran conflicto mental, un gran cansancio mental, porque obviamente implicaba mayores procesos que simplemente intercambiar dinero por lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos esto del trueque. Aquí les pone como ejemplo, les presento como ejemplo, me dicen, imagina que un peluquero que desea unos zapatos y encuentra un zapatero que podría vendérselos, pero lo que desea comprar es harina, ¿no? En ese momento, si yo encuentro a otro que no coincide con lo mismo que yo deseo obtener, va a generarse ese conflicto y va a haber un problema, ¿no? Entonces ahí tendría que buscar a otro para cambiar el bien, tener el bien que le interesa a ese otro y poder hacer el cambio, ¿no? Hacer como una especie de triangulación y eso tomaba más tiempo y requería mayor esfuerzo para el ser humano. Bien. Bueno, con el tiempo se han presentado diferentes formas de lo que puede ser, se podría concebir como dinero, ¿no? En algún momento se utilizó el oro, la plata, fueron utilizados como dinero, ¿no? Su valor era aceptado mundialmente. Si alguien veía una pieza de oro, obviamente era reconocido, era aceptado por el valor que representaba. Al ser ya una pieza forjada en lingotes o forjada en alguna barra, era mucho más fácil de transportar respecto a otras soluciones. Y lo más importante es que estos metales generalmente conservaban su valor en el tiempo, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque si más adelante vamos a ver cosas que fueron utilizadas como dinero, ustedes verán que se utilizaron un sinnúmero de cosas, desde animales vivos, productos agrícolas fueron utilizados como dinero, pero el problema es que en algunas cosas eran difíciles de transportar y otras no tenían la durabilidad adecuada, ¿no? Entonces aparecen estos metales que son utilizados como dinero y ya comienzan a aparecer ciertas propiedades que actualmente tiene el dinero que nosotros utilizamos y que van a ver la lógica de lo que digo. Entonces aparecen estos metales preciosos y estos metales preciosos facilitan, son más fáciles de transportar y obviamente pueden conservarse en el tiempo. Garantizar o certificar que un trozo de metal o moneda contenía oro y plata implicaba acuñar dichos lingotes o monedas a modo de garantía o certificación por parte de entidades reconocidas, gobiernos, bancos, que avalaban el peso y la calidad de los metales que contenían. ¿Qué fue lo que sucedió? Que obviamente la gente comenzaba ya a comercializar estos pedazos de metal, de metales preciosos, pero como siempre surge alguien que quiere pasarse de sabido y lo hicieron, ¿no? Y trataron de engañar a otros con esos metales. Entonces, en ese momento, lo que sucedió es que surge lo que es el concepto de acuñar. Acuñar quiere decir de que te ponen o le colocan, en este caso, a la barra metálica una impronta, le ponen una cuña, le ponen un sello, ¿ya? Y de esa manera, con esta cuña, se validaba o se daba fe de que el material era del material que se decía, si era oro, plata, y además tenía el peso que se decía que tenía, ¿no? Entonces, estas cuñas generalmente eran colocadas por gobiernos, eran colocadas por bancos en su momento, bancos de la época,
y que lo que hacían era básicamente marcar el metal, y lo que implicaba era que validaban el peso y el valor, y que realmente eran del material que se decía que estaban hechos, ¿no? Bueno, un poquito en la historia también podemos ver que las primeras monedas conocidas se acuñaron en Lidia, en Turquía, en el siglo VII antes de Cristo. Bueno, avanzo un poquito más, en historia ustedes más adelante también lo van a ver. Trato de enfocarme en otras cosas que me interesa más poder conversar con ustedes. Dentro de las diferentes etapas del dinero, ya en una época mucho más moderna, inclusive dentro de los videos ustedes van a ver lo que pasó en el acuerdo de Bretton Woods. Llegó una etapa en que las monedas que emitían los países, el dinero que emitían los países, estaban respaldadas en oro o estaban respaldadas en otros metales preciosos. Es decir, que generalmente usted presentaba el billete, y ese billete tenía su equivalencia en algún tipo de metal precioso. Eso era lo que le daba el valor en ese momento al dinero de un país o de una nación, ¿no? Pero llegó un momento donde luego de la Segunda Guerra Mundial, en el acuerdo de Bretton Woods, Estados Unidos rompe este tema del patrón oro, ¿no? Y sale del proceso. Anteriormente, cada dólar estaba respaldado por una cierta equivalencia en oro. Pero luego de que Estados Unidos deja este patrón oro, lo que sucede es que simplemente la moneda comenzó a tener valor en función de lo que el país o la nación representaba. En otras palabras, qué tan fuerte era, o qué tan poderoso era, o qué tan grande económicamente era, y en función de eso el billete tenía valor. Y surge allí lo que sería el concepto de este dinero fiduciario, ¿no? El dinero que tiene base en la fe de que quienes lo toman o quienes lo tienen creen que ese dinero vale lo que está registrado, ¿no? Entonces, esta etapa es bastante interesante en la historia del dinero, porque justamente se parte o ya se rompe aquí lo que correspondía al patrón oro, ¿no? Donde lo que se tenía eran billetes y monedas que estaban respaldados por metales preciosos. Se deja eso y simplemente ahora el valor de una moneda va a estar en función de lo que representa la institucionalidad de un país. Y esto se lo marca o se ve marcado en el acuerdo de Bretton Woods. Si ustedes revisan la historia, anteriormente el dólar era una moneda muy apetecida en el mundo, porque justamente cada dólar estaba respaldado en oro. En algún momento los franceses acumularon tantos dólares, y ellos querían reclamar la equivalencia en oro. Mandaron un barco con la carga de dólares, pero Estados Unidos simplemente no les dio el valor, y simplemente dijeron de que los dólares valen en función de lo que representa el país. Ese es un hecho interesante que también pasó y que es real. Bueno, avanzando también un poco más rápido, vamos a entrar a lo que son ciertas características que aparecen con relación al dinero. Entonces, en la práctica, el uso del dinero tiene importantes costes. Búsqueda compartida y apropiada, el tiempo de espera hasta poderlo encontrar. Esto era con relación al trueque, ¿no? Uno de los problemas que se presentaba generalmente con relación al trueque era que este hecho de poder coincidir con otro al momento de hacer el intercambio de bienes tomaba mucho tiempo hasta poderlo encontrar, y el número de cada bien a veces no coincidía con la equivalencia del otro, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, en la gráfica yo veía que quería un tocadisco y yo entregaba una gallina a cambio, pero puede ser que la persona que estaba del otro lado recibiendo el producto, recibiendo la mercancía, simplemente decía de que no era algo justo, no era algo equivalente, ¿no? Y surgían esos problemas con relación al trueque.
¿Qué bien podría considerarse como dinero? Básicamente, como dinero se puede considerar cualquier tipo de bien que cumpla con tres funciones elementales. Y vamos a ver una cuarta también más adelante. Que me sirva como medio de pago, que me sirva como depósito de valor y que sea una unidad de cuenta. Vamos desarrollando cada uno de estos conceptos. Entonces, para que el dinero sea considerado como dinero, debe de cumplir estas funciones. En primer lugar, tiene que ser medio de pago. Al decir medio de pago, lo que me refiero es que es universalmente aceptado. Me sirve a mí para poder comprar, para poder pagar, para poder honrar cualquier tipo de deuda que tenga en la sociedad. Es decir, con el dinero yo puedo entregarlo, lo acepta la contraparte y obtengo bienes, puedo comprar esos bienes. Pero si tengo una deuda, también puedo entregar el dinero y la contraparte lo acepta para poder cubrir esa deuda. Entonces me sirve como medio de pago, es decir, me sirve para pagar los bienes o para pagar algún tipo de deuda que pueda tener. Debe contar con importantes propiedades y aquí también comenzamos a ver ciertas propiedades que debe de tener el dinero y que si ustedes las van teniendo en mente y las comparan con el dinero actual, van a ver que son propiedades que están vigentes. Primero, la primera propiedad es que el dinero tiene que ser homogéneo. Si ustedes investigan la palabra homogéneo, implica que esto es, hace referencia a igualdad, ¿no? Las unidades monetarias generalmente de la misma denominación son iguales, ¿sí? Son idénticas, son parecidas, ¿no? Entonces usted abre un billete de 10, de 20 dólares, generalmente de la misma serie, va a ver que existe o tienen esos billetes o esas monedas tienen las mismas características, ¿no? Es homogéneo, entonces, el dinero. El tamaño y peso son pequeños con relación a su valor. Usted puede ver que actualmente se usa una tela que es con la que se elaboran los billetes, pero ese billete, por ejemplo, un billete de 100, me puede permitir comprar, no sé, 5 quintales de arroz, ¿no? Con relación al valor, el tamaño y peso son pequeños con relación a lo que representan como valor. Si usted puede ver el billete simplemente es un pedazo de tela, pero comparado con lo que yo puedo adquirir con eso, hay una relación donde el billete en sí, por su tamaño y peso, es muy menor con relación al valor que realmente representa, ¿no? Entonces, en primer lugar, repito, homogéneo, y tamaños y peso en relación a su valor son pequeños, ¿no? Otra propiedad, otra característica que tiene el dinero, otra propiedad que tiene el dinero es la divisibilidad. ¿Qué implica esta propiedad? De que yo puedo tomar un billete de a 10, lo puedo fraccionar en otras unidades monetarias. Es decir que el de a 10 lo puedo cambiar por 2 billetes de 5, puedo cambiarlo por monedas, puedo cambiarlo por monedas de 50 centavos, de $1, de la denominación que sea, pero puedo fraccionarlo, puedo dividirlo, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad que tiene el dinero. Homogéneo, tamaño y peso es pequeño con relación a lo que representa su poder adquisitivo, y la divisibilidad es otra propiedad. Puedo fragmentar en unidades monetarias más pequeñas, ¿no? Entonces, primera cosa que deben de tener en mente, que el dinero, para que sea considerado como dinero, lo primero que debe cumplir es que sea un medio de pago. Si es un medio de pago, aparecen características como homogeneidad, tamaño y peso con relación a su valor, y la particularidad de que es divisible. ¿Se comprende esta primera función del dinero que sirve como medio de pago? Sí, profesor. ¿Sí está claro? Muy bien. Bueno, aquí desarrollando un poco más las ideas. Entonces, el dinero como medio de pago, esto significa que quienes participan en el mercado lo aceptan como pago, o como les decía, para poder honrar una deuda, para evitar las ineficiencias en el sistema de trueque cuando un bien es requerido con el solo propósito de usarlo para ser intercambiado por otras cosas, posee esta propiedad, ¿sí?
Ejemplo, por ejemplo, pocas personas conservan billetes con relación, para colección, perdón. En cambio, la mayoría de las personas conservan o los conservan con la posibilidad de intercambiarlos cuando deseen otros bienes, ¿no? El dinero debe ser ligero y fácil de almacenar o de transportar. Ustedes van a ver que justo llegamos a estas expresiones modernas del dinero, porque como les decía anteriormente, se utilizaban una serie de cosas que eran muy poco prácticas como dinero. Inclusive habían poblaciones en el Pacífico, en islas del Pacífico, que utilizaban grandes rocas, que eran como una especie de ruedas que utilizaban para pagar. La familia que tenía la rueda más grande era la que más poder tenía económicamente en esa sociedad. Pero era algo que se volvía poco práctico, porque era imposible de transportar, era difícil de dividir, ¿ya? Y simplemente se lo tenía, y en función de quien tenía esa roca más grande, representaba su poder económico. Bueno, otra función del dinero es ser depósito de valor. Vamos a comprender qué significa esta función. Entonces, para esto, debemos primero considerar que el dinero tiene que ser durable. La permanencia en el tiempo que permita el ahorro, es decir, traspasar el consumo presente al consumo futuro, es parte de esta durabilidad. Por ser medio para mantener la riqueza, es decir, tenerlo ahorrado, y ha de ser duradero en el tiempo. Dificultad, otra cosa es que generalmente las especies monetarias, las unidades monetarias, son difíciles de falsificar, ya que eso es una condición para que puedan tener valor. Entonces, como depósito de valor, ¿qué significa? Que yo puedo tomar un billete de $10 y lo guardo debajo de mi almohada y luego lo saco dentro de un año, y sé que ese billete no es que se hizo más pequeño, no es que se cambió el número de 10 por el de 5, sino que sigue representando los mismos 10, el mismo valor nominal va a seguir teniendo los mismos $10. Es decir, que yo puedo guardar esos billetes dejando de consumir el día de hoy para trasladar ese consumo a tiempo futuro. Eso implica ahorrar, ¿no? Entonces, para eso, el dinero tiene que ser durable. Si regreso nuevamente a las cosas que anteriormente se utilizaban como dinero, por ejemplo, utilizaban una cabra. Si yo guardo la cabra por un año, la dejo en algún lugar guardado, para protegerla, simplemente el animal se va a morir. No puedo hacer eso con esto. O si tengo de repente un fruto que se utilizaba para poderlo, que era utilizado como dinero, simplemente ese fruto con el tiempo va a perecer, porque por lógica va a dañarse, ¿no? Entonces, lo que sucedía con este tipo de otras alternativas que eran usadas como dinero era que tenían ese problema, que no eran durables. Entonces, esta función del dinero de depósito de valor solamente se puede conseguir siempre y cuando exista esta propiedad del dinero, que es la durabilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga un pedazo de tela o una moneda me permite a mí poderla conservar en el tiempo. Y al hacer eso, simplemente lo que hago es dejar de consumir hoy para consumir en el futuro. Es decir, lo que hago es ahorrar para en un futuro poder consumir. Esa es la segunda función que tiene el dinero. Primera función, como nosotros habíamos visto, como medio de pago, ¿sí? Me sirve para pagar cualquier deuda, cualquier cosa que yo compre dentro de la economía. Y la segunda función, como decíamos, me sirve como depósito de valor. Es decir, lo puedo guardar, y por la propiedad de durabilidad que tiene el dinero, puedo, luego de un tiempo, seguir utilizando ese mismo dinero. Entonces, cuando un bien, igual, siguiendo con la misma propiedad, cuando un bien es adquirido con el objetivo de conservar el valor comercial para futuro intercambio, entonces se dice que es utilizado como un conservador de valor. Por ejemplo, lo que les decía, a manera de ejemplo, una cabra tendría el problema a la hora de servir como dinero, puesto que es un bien perecedero y con el tiempo el animal simplemente va a morir. Otros materiales como el oro, la plata, conservan sus propiedades en el tiempo y es un medio de acumulación y atesoramiento. El dinero tiene el poder de comprar cualquier mercancía y se puede guardar
cualquier cantidad. La función de atesoramiento solo puede realizarla el dinero de pleno valor, es decir, monedas, lingotes de oro, piedras preciosas, objetos de oro. El bien escogido como medio de acumulación debe ser siempre algo que pueda guardarse durante largos periodos sin el deterioro correspondiente. La última función que se puede identificar con relación al dinero es que me sirva como unidad de cuenta, ¿sí? Ser unidad de cuenta de medida en que se expresen los precios de los bienes y servicios de la economía, esto es ser llamado un bien numerario. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas en la economía están relacionadas a un precio en dinero, ¿sí? Si yo pienso en una computadora, sé más o menos cuál es, o puedo establecer el precio de esa computadora y expresarlo en términos monetarios. Si pienso en un celular, puede tener un precio equivalente en unidades monetarias, ¿no? Entonces, el dinero me sirve a mí como unidad de cuenta. Sé que debo de dar tantas unidades por tal tipo de bien, ¿no? Entonces, esta tercera condición básicamente lo que implica es que todo lo que existe en la economía puede establecerse esa relación con una equivalencia en dinero, una equivalencia en monedas y billetes. Eso implica unidad de cuenta. Es decir, todo puede ser en economía numerado en función del dinero. Entonces, es una forma de asignar valor a los bienes y servicios económicos. Una unidad monetaria se utiliza para medir el valor de los bienes relacionados con otros bienes y servicios. Esto constituye una medida o el común denominador, y cuando el valor de un bien es utilizado con frecuencia para medir y comparar el valor de otros bienes, o cuando su valor es utilizado para denominar deudas, se dice que el bien posee esta propiedad, ¿no? Entonces, cuando yo puedo establecer esa relación, o cuando me sirve para denominar una deuda, es decir, saber cuánto va a ser esa deuda en términos de la moneda, eso implica de que el bien tiene esta propiedad. Bueno, y una última propiedad que también podría considerarse es que el dinero sirve como patrón de pago diferido, ¿sí? Esta función involucra simultáneamente el uso del dinero como medio de pago y como unidad de cuenta. Las deudas se definen en términos de una unidad de cuenta, es decir, yo puedo saber cuánto debo en cierta moneda, y se pagan como un medio, con un medio de pago monetario, ¿no? Entonces, al mezclar estas dos propiedades de ser unidad de cuenta y ser utilizado como un medio de pago, se dice que el dinero tiene la función de patrón de pago diferido, ¿no? Es decir que yo puedo establecer el valor de una deuda, y esa deuda yo la puedo pagar obviamente con la moneda que esté vigente. Es otra propiedad que se puede identificar del dinero. A esto me refería con las diferentes cosas que se utilizaron como dinero. Ustedes pueden ver aquí algunas de tantas que se pueden haber utilizado: el hierro, el cobre, el bronce, bebidas alcohólicas como el vino, el ron, productos como el maíz, la sal, caballos, ovejas, caparazones de tortugas, y así una serie de cosas, ¿no? Cigarrillos, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizados como medio de pago para poder comprar y adquirir cosas, ¿no? Entonces, todo esto es el preámbulo de que o son los antecesores de lo que actualmente se puede considerar como monedas y billetes, que son el dinero actual. El Ecuador no estuvo aislado de esto. En el Ecuador también hubo una serie de cosas que se utilizaron como dinero. Ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba, hay como una especie de cositas que parecen té. Esas en realidad son hachas ceremoniales. Esas hachas ceremoniales son propias de aquí del Ecuador y se utilizaban para poder comprar cosas, ¿no? Los aborígenes la utilizaban aquí en Ecuador.
Y tanto es así que si usted va y mira el logo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ese logo del ente que se encarga de regular la política monetaria y financiera en el Ecuador, ese logo justamente tiene estas hachas. Ese logo está, la base para el logo es justamente el hecho de que estas hachas eran consideradas como instrumento como una moneda, ¿no? por nuestros aborígenes. Ustedes pueden ver también aquí, esto de aquí que es la concha Spondylus, que también nuestra gente utilizó en su momento y se han encontrado a lo largo de Latinoamérica, de Sudamérica, se han encontrado esto como un instrumento, una moneda para poder comprar y vender aquí en América del Sur. Y también otra cosa que era común utilizado por nuestros aborígenes, que son el cacao, ¿no? Que también fue utilizado para comprar cosas. Bueno, entonces, pueden ver estas funciones del dinero, pueden ver que el dinero tiene propiedades, pueden ver que se utilizaron muchas cosas como dinero, o pudieron ver que se utilizaron muchas cosas como dinero. También vieron que como parte del mundo, aquí en el Ecuador, nuestra gente no estuvo desconectado de este tema del dinero, también tuvimos nuestras particularidades, ¿ya? Y en función de eso, ahora vamos a analizar dos conceptos que tienen que ver con el dinero mercancía y el dinero fiduciario. Vamos a entender qué es el dinero mercancía y qué es el dinero fiduciario. El dinero mercancía se caracteriza por ser un bien demandado por los individuos para ser consumido y demandado como dinero. Implica que su valor final está respaldado por tener valor por sí mismo como un bien de consumo. En una economía organizada con dinero mercancía sería una economía ineficiente. Ya voy a explicar por qué. Si los intercambios pudieran realizarse con un bien carente de valor, pero que fuera aceptado de forma generalizada por todos los individuos, estos estarían en una situación mejor, ya que el bien que hace la función de dinero, mercancía, quedaría liberado para ser consumido. ¿Qué es lo que yo rescato de aquí? ¿O qué sería el concepto de bien mercancía? Es algo sencillo. Recuerden que dinero es algo que yo utilizo para poder cubrir una deuda, para poder pagar, para poder comprar algo, ¿no? Entonces, el dinero mercancía es aquel bien que no solo me sirve como dinero, sino que yo puedo utilizarlo para ser consumido. Por ejemplo, la sal era dinero mercancía, porque la sal me servía a mí para pagar, pero también podía consumir. ¿Ya? Otro ejemplo de dinero mercancía podría haber sido el ejemplo que nos ponían de las cabras. Una población que utilizaba las cabras como moneda, como dinero, perdón, la cabra tenía en sí el valor que servía como moneda, como dinero para pagar, pero también tenía el valor de que podía haber sido consumido. Cereales y cualquier otro tipo de cosa que tuviera esa particularidad de ser una mercancía, que implicaba de que no solamente servía o tenía utilidad para ser usado como dinero, sino que también tenía un uso en sí como algo para consumir o para utilizar, es lo que se concibe como dinero mercancía. Y aquí me dicen que ese tipo de dinero es ineficiente, porque lo que sucede es que yo estoy utilizando eso para poderlo asignar como dinero, en lugar de utilizarlo para poder ser consumido o poder ser usado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es que justamente en la última parte me hace referencia a que el dinero mercancía en cierta medida implica ineficiencia. ¿Ineficiencia por qué? Porque es un producto que al tener un uso alternativo debería ser justamente utilizado para ser consumido, para ser usado, pero no se lo hace porque se lo utiliza como dinero, ¿sí? Bien mercancía. Ahora, vamos al otro tipo que hay, el bien fiduciario, el dinero fiduciario, ¿sí? Vamos a leer un poquito y luego les explico qué implicaría fiduciario. Entonces, no tiene valor en sí mismo, pero es aceptado de forma general como medio de pago o depósito de valor. Los billetes y monedas que manejamos en la actualidad pertenecen a la categoría de dinero fiduciario. Por ejemplo,
Piensa en un billete de este jueguito de Monopolio. ¿Cuál es la diferencia entre este y un billete en dólares o en euros? En realidad, ambos son dos trozos de papel que no tienen valor por sí mismos, pero mientras que el billete de Monopolio nadie le atribuye un valor, al euro o al dólar, generalmente la gente les atribuye un cierto valor, ¿no? El dinero fiduciario no está respaldado y su valor viene dado por la credibilidad que de la entidad que lo emite ante el público y que lo acepta como medio de pago. La capacidad de emisión está en manos generalmente de los bancos centrales de los países respectivos. Vamos a entender qué significa toda esta majadería. Mercancía nos quedó claro, es aquel bien que tiene como uso alternativo, o me lo consumo o lo uso, ¿sí? Para algo que me sirva, o lo utilizo como dinero. Por eso se le denominaba mercancía. Pero acá tenemos este otro concepto que es el dinero fiduciario. Fiduciario viene de la palabra fiducia, que está relacionado con la palabra fe. Y es que generalmente es creer que algo existe, que se considera. Hay una serie de definiciones de fe, pero en este caso, la definición de dinero fiduciario tiene relación con el hecho de que si yo tomo un billete, yo tomo ese billete y tengo fe de que tiene el valor nominal que me dice el billete que tiene, ¿ya? A pesar de que nada lo respalda. No sé si me explico claramente. Si yo tomo un billete de $20, no es que yo voy a Estados Unidos y le digo, cámbiame por el equivalente de oro, porque ya no está respaldado en oro, sino que simplemente ese billete tiene el valor de $20 en función de lo que proyecta esa nación, de lo que proyecta esa economía, de lo que proyecta la institucionalidad de ese país. Se los pongo más sencillo, veamos el otro lado, ¿no? Ustedes pueden ver que no hace mucho, y en realidad hasta ahorita creo que los venezolanos tienen el problema de la devaluación. ¿Y a qué se debe ese problema de devaluación? De que se produce por el hecho de que la institucionalidad, en este caso el Estado, el Banco Central, pierde credibilidad y la moneda comienza a perder valor. Si nosotros hubiéramos estado con en la moneda que teníamos, que era el sucre, en el tiempo del 2019, cuando hubo este problema de los paros, lo más seguro es que nuestra moneda iba a comenzar a perder valor, porque la institucionalidad en sí, si ustedes recordarán lo que pasó en ese tiempo, la gente comienza a perder credibilidad en el gobierno y comienza a minarse la institucionalidad, y con eso la moneda en sí comienza a perder valor. Entonces, regreso al concepto. El dinero fiduciario es el dinero en el cual la gente sabe que vale eso, o tiene la confianza de que vale eso, y en función de la fe le asigna ese valor a ese billete. Nosotros tenemos dólares y creemos que valen lo que valen, porque nosotros tenemos fe en eso. Si por A o B motivo nosotros perdiéramos esa fe, simplemente eso sería un pedazo de tela simplemente, ¿no? Entonces, esto implica el dinero fiduciario. Es un dinero que nada lo respalda, ni siquiera lo puedo utilizar como un bien mercancía, porque un pedacito de tela no me sirve para nada, y simplemente tiene valor en función de lo que yo creo que vale, por la fe que tengo en que está una nación grande que respalda esa moneda, ¿sí? ¿Se comprenden los dos conceptos? ¿Se entienden los dos conceptos, dinero fiduciario y dinero mercancía? Sí, profesor. Se comprende, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Esto es la primera parte y recapitulo qué fue lo que nosotros vimos aquí. Les he dado una primera definición de dinero, diciendo que el dinero no es otra cosa sino que un medio de pago que es generalmente aceptado. Hemos visto funciones del dinero, hemos visto 4 funciones del dinero, y hemos visto también características del dinero. Hemos visto un poquito de la historia del dinero, que eso se va a complementar con los videos que ustedes van a ver. Y hemos visto también diferentes cosas que se utilizaban como dinero, inclusive vimos un pequeño pantallazo de lo que aquí en el Ecuador
se utiliza como dinero y vivimos también en cierta medida la importancia, tanto es así que una de las cosas que utilizamos como dinero, aquí en el Ecuador, en nuestros aborígenes, están plasmados dentro de lo que es el logo o el símbolo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Hemos visto también lo que es el dinero mercancía y hemos visto lo que es el dinero fiduciario. Y hemos establecido en cierta medida la diferencia entre ambos, ¿no? Mientras el mercancía me refiero, yo puedo tener un uso alternativo consumiéndolo o utilizándolo ese bien, el fiduciario no es otra cosa sino que aquel dinero que tiene valor por la fe que yo tengo en que eso tiene ese valor, ¿sí? Entonces, eso marca o genera marcadas diferencias en este tipo de bienes. Todas las monedas que ustedes actualmente conocen son dinero fiduciario. No hay ninguna que lo respalde algo puntual. Todas están en función de la fe. Si yo tomo la moneda argentina, la moneda colombiana, la moneda chilena, todas están en función de lo que representa el país, la economía, la institucionalidad de ese país, y es lo que le da el valor a esa moneda. El día de mañana nosotros vamos a ver la relación que existe entre la moneda y los precios. Y de pasadita revisamos el tema de inflación. Muy bien, entonces, es lo que hemos avanzado el día de hoy. Esta es la primera diapositiva que quería revisar con ustedes. Si tienen alguna pregunta con relación a esta primera parte, si no, creo que las instrucciones son claras. Ustedes tienen un trabajo asignado, van a revisar el primer video que tiene que ver con relación a el dinero de nuestros orígenes. Es un documental bien interesante y a pesar de que es un poquito viejito, habla de lo que es el dinero. Quiero que vean ese documental de cabo a rabo. Quiero que saquen todas las cosas que sean interesantes para ustedes. Quiero que anoten todo lo que pueden ver ahí. Para mí es uno de los videos más completos que existen sobre el tema del dinero. Así que por favor, revisen ese documental. Tienen que hacer grupos de 5 personas. Y pueden subir su trabajo hasta mañana al mediodía. ¿De acuerdo? ¿Está clara la instrucción? ¿Alguien desea hacerme alguna pregunta con relación a lo que hemos avanzado? Una consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que la tarea en grupo ya sale como que si estuviera retrasada, por lo que sale Ya. que estaba asignado hasta hoy día. Sí, profesora, es verdad. Ya reviso. Tranquilos. Ustedes simplemente busquen cumplir y ya les reviso el tema de la hora. No hay ningún problema. Pero por favor, más que cumplir, vean el video, se los ruego así. Vean el video, anoten todo lo que está en el video. Si tienen tiempo, discútanlo entre ustedes y mañana conversemos sobre ese video. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, tienen su primera acción, tienen la siguiente hora para poder trabajar en este tema. ¿De acuerdo? Fue un gusto haberlos visto. Seguimos mañana con lo que tiene que ver con el dinero y su relación con los precios y la inflación. Gracias. Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, profesor.